Audiobook El socialismo, una alternativa para América Latina, de Chafik Handal. Entrevistado por Marta Harnecker. Romanos 6. Corregir errores y renovar el socialismo. Hasta ahora te has referido al socialismo pre-perestroika. ¿Cuál es tu opinión respecto a este proceso, que se presentó como un esfuerzo por corregir los errores y renovar el socialismo? Mira, prácticamente todos los revolucionarios en el mundo saludamos a la perestroika con gran entusiasmo. Pero ahora muchos nos sentimos defraudados, porque no vemos que realmente exista una renovación del socialismo, sino que, por el contrario, vemos más bien una tendencia hacia el hundimiento. Cuando la perestroika se inició lo hizo con la bandera de más socialismo y nosotros suponíamos que la dirección soviética partía de una concepción correcta, revolucionaria, que podría sintetizarse así. La defensa del socialismo solo puede realizarse renovándolo, pero a su vez, su renovación solo puede hacerse defendiéndolo y defendiendo incluso a aquel socialismo real, defectuoso. Por la misma razón de que el médico debe mantener vivo al paciente como condición absolutamente indispensable para poder curarlo. El socialismo no padecía una enfermedad mortal, era posible curarlo. Creíamos que esta elemental verdad era asumida por los estrategas de la perestroika. Solo después de algún tiempo comprendimos que no era así. La perestroika surgió sin una estrategia clara de cómo hacer avanzar y defender el socialismo en la URSS. No se tenía claridad sobre los objetivos y las metas a alcanzar, ni sobre los procedimientos y prioridades. Ni siquiera se partía de un conocimiento cabal del país. Este proceso de renovación del socialismo surgió bajo la presión del estancamiento económico, social y tecnológico, producto no solo de la carrera armamentista, sino determinado principalmente por la concepción de crecimiento extensivo de la economía, arraigada entre otras cosas, en su rígida y burocrática conducción. Los gastos directos o indirectos en función militar llegaron a abarcar más de 2/3 del presupuesto de la URSS. Esto influyó en que los sistemas de salud, educación y en general, los servicios, se deterioraran seriamente. Esto también afectó los abastecimientos a la población y, además, llegó a generar mucha corrupción. Eso explica que sus banderas programáticas iniciales hayan sido la intensificación de la producción, la distensión mundial a toda costa y la lucha contra la corrupción. La intensificación de la producción, que presuponía toda una reestructuración de la economía de forma que las unidades productivas tuviesen mucho mayor autonomía para hacer uso de las innovaciones científico-técnicas, no se ha logrado producto de la incapacidad del gobierno para establecer una estrategia económica clara que cuente con el apoyo popular. La lucha contra la corrupción ha fracasado. La autorización de toda clase de cooperativas sin la necesaria regulación estatal, en lugar de estimular la producción de bienes y servicios, se ha prestado a que una serie de elementos de la peor calaña se apoderen de ella. Esto solo ha servido para que aumente la especulación, el mercado negro y la corrupción. De las banderas iniciales, solo la distensión internacional mantiene su prestigio. Se ha proclamado el fin de la Guerra Fría entre Oeste y Este. Pero, aunque esto tiene indudables aspectos positivos para toda la humanidad, se ha realizado de tal modo que ha traído consecuencias perniciosas, especialmente para el tercer mundo. La distensión ha sido lograda a costa de importantes concesiones soviéticas que han creado una situación político-militar mundial monopolar. El decreciente poderío soviético se reinscribe como un componente de apoyo a este único polo, los Estados Unidos. Esto se vio muy claro en la conducta soviética frente a la sanguinaria invasión de Estados Unidos a Panamá, en cuya ocasión se limitó a protestar verbalmente, sin emprender iniciativas en la ONU para obligar al retiro de los invasores y necesariamente en su reacción ante la invasión de Irak a Kuwait. En este caso, la URSS apoyó en el Consejo de Seguridad el envío de tropas norteamericanas y de otras potencias al Golfo Pérsico y aceptó que su uso se hiciese a discreción de Washington, incluso para intentar por la fuerza el desalojo de las fuerzas iraquíes de Kuwait. La paz mundial pende entonces de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, autorizado y respaldado por la URSS para romperla. La conclusión es simple:
la distensión solo abarca al norte, la guerra caliente norte-sur continuará, ahora centralizada y capitaneada por Estados Unidos. A esto se agrega que al ir tomando curso la llamada nueva mentalidad en la política exterior soviética, se ha ido rompiendo con el internacionalismo, atributo esencial del socialismo. Por último, en cuanto a la glasnost, pensada inicialmente como la transparencia informativa que iba a permitir luchar contra la corrupción y los mecanismos de freno que empezaban a expresarse contra los cambios. Si bien jugó un papel positivo en un comienzo, poco a poco, fue convirtiéndose en el terreno más fértil para la lucha contra el socialismo. A través de artículos publicados cada vez con más frecuencia en la prensa se fueron demoliendo, paso a paso, todos los valores revolucionarios e internacionalistas, e incluso los valores históricos, morales e ideológicos de la Revolución de Octubre y del propio Lenin. Y paradójicamente, mientras las fuerzas de derecha hacían saturadora propaganda de sus ideas, muy pocos asumieron la defensa de las ideas socialistas y la batalla ideológica anticapitalista y lo hicieron muy débilmente. Este vacío en el terreno de las ideas fue llenado por las concepciones burguesas que lograron permear a importantes sectores populares. Entre tanto estalló el nacionalismo, los agudos conflictos interétnicos y la fiebre del desmembramiento de la URSS. Los dirigentes de la perestroika no habían previsto esta pequeñez, consideraban resuelto el problema nacional y le habían asignado la última prioridad. Esto es un reflejo más de lo poco que conocían el país. Por otra parte, la perestroika fue un proceso que surgió desde arriba. El pueblo en un comienzo adoptó una actitud contemplativa, pero luego empezó a participar en la vida política del país. Rompió con el acatamiento pasivo del verticalismo, terminó con el temor a opinar e introdujo el debate y la acción desde abajo en la vida cotidiana soviética. Este es un gran aprendizaje y un gran logro en el camino de combinar democracia y socialismo. Pero ese mismo pueblo no encontró una vanguardia con una alternativa clara que ofrecerle y, por el contrario, fueron muchos los demagogos con mentalidad neoliberal que engatusaron a las masas con sus promesas de bienestar social, basadas en la privatización de la economía y el mercado libre. Hoy, sin embargo, cuando ya comienzan a aflorar los efectos sociales negativos del modelo económico adoptado por la mayor parte de los países de Europa del Este, y cuando no se ven alternativas claras que respeten los intereses populares para enfrentar la aguda crisis económica que vive la Unión Soviética, estos líderes han comenzado aceleradamente a perder prestigio popular. Así lo revelan recientes encuestas en las que una mayoría abrumadora de la población se manifiesta, además, favorablemente a medidas de inspiración socialista contra la privatización de la tierra, contra un mercado ilimitadamente libre, por precios controlados en los renglones determinantes del costo de la vida y en favor de mantener la unidad de la Federación de Repúblicas y su carácter socialista. En síntesis, la perestroika, en lugar de producir una renovación estructural del socialismo, precipitó el país a una crisis aún más profunda que todavía no ha tocado fondo y, al fin de cuentas, terminó fortaleciendo el capitalismo en el mundo y en la mentalidad de una no despreciable parte de los propios soviéticos. Esta situación en la URSS, corazón de lo que podríamos llamar sistema sanguíneo de la comunidad socialista, fue el principal factor de desestabilización de Europa del Este, donde el modelo soviético de socialismo sin democracia había sido copiado. Se produjeron allí estallidos sociales que en casi todos los casos terminaron por ser conducidos por corrientes procapitalistas que supieron unir la demanda de la democracia con la destrucción del socialismo, frente a partidos comunistas en el poder desprestigiados y en ausencia de vanguardias socialistas revolucionarias y combativas. Por otra parte, esta situación está generando simultáneamente en algunos países una creciente gran ola de emigración hacia Occidente, en busca del brillante y ansiado destino que el capitalismo no parece que llevara hasta sus tierras. Ahora bien, yo considero que el socialismo difícilmente será barrido de estos países, porque como esfuerzo por construir una sociedad más justa tiene raíces profundas tanto en la URSS como en los países de Europa del Este, y a medida que los pueblos confrontan los valores capitalistas que los están invadiendo,
Las ilusiones empiezan a desvanecerse y se podrá ir recomponiendo el mosaico ideológico y surgirán fuerzas socialistas nuevas, frescas con concepciones claras. Fuerzas con la combatividad suficiente para el rescate y la renovación del socialismo. El proceso de luchas populares y reagrupamiento de fuerzas de vanguardia ya ha comenzado, ¿se desarrollará y triunfará pronto? No dispongo de los elementos de juicio suficientes para afirmarlo, pero estoy seguro que avanzará y más aún, creo que la estabilidad económica, social y política en los países capitalistas de Occidente será estremecida con imprevisibles consecuencias. Las declaraciones recientes del jefe militar de la OTAN, amenazando con la intervención en los países del Este, si allí se produce desestabilización, tiene sin duda motivos. Creo que de lo ocurrido en los países socialistas podemos hacer la siguiente reflexión. En el socialismo, o más precisamente, en el tránsito al socialismo, la superestructura juega un papel esencial y dentro de ella la ideología es el componente decisivo. En un sistema donde el ejército es concebido en función de la defensa contra una agresión externa, el pilar fundamental del edificio socialista pasa a ser la existencia de una esfera ideológica sólida y congruente con el sistema. Si se produce el derrumbe ideológico, el sistema queda totalmente desprotegido y fácilmente puede desplomarse. La ideología se transforma aquí en la fuerza material más decisiva en la defensa del sistema. Me refiero a la ideología y no al ideologicismo sectario y cegador.